La llamaban la bestia en el saco, pero el vaquero gigante encontró su corazón dentro de ella. Dry Creek, territorio de Arizona. Primavera de 1871. El polvo se levantaba como humo bajo el sol del mediodía, asentándose en los pliegues de las faldas y en las arrugas de las manos curtidas por el sol. La ciudad de Dry Creek rebosaba de vida. Los puestos se alineaban a lo largo de la calle de tierra, repletos de melocotones, objetos de hojalata y retales de cuero curtido. El mercado estaba en plena efervescencia. Un coro caótico de trueque, cascos y chismes. Cerca del centro de la plaza, habían arrastrado una plataforma destartalada, como para algún espectáculo, y sobre ella, atada como ganado, había una niña. Se arrodilló sobre madera astillada, con las muñecas y los tobillos sujetos con cadenas corroídas por el óxido. Su cabeza estaba cubierta por un grueso saco de arpillera que le colgaba más allá de las clavículas, haciéndola parecer más un objeto que una persona. El dobladillo de su vestido estaba cubierto de barro. Su cuerpo apenas se movió. Dios la hizo equivocada. La mujer que estaba a su lado escupió. Tenía el pelo gris retorcido como alambre y los ojos afilados con veneno. Ella es la maldición de mi vientre. Un error, un castigo. Esa no es mi hija, dijo el hombre. Hermano, pero no por ello menos amargado. Nació deforme y no ha traído más que vergüenza. La gente se reunió, murmurando. Algunos observaban con interés ocioso. Algunos rieron, otros negaron con la cabeza. Los niños señalaban con los ojos muy abiertos. Nadie intervino. Desde el fondo del camino llegó el estruendo de cascos. Un caballo negro, musculoso y enorme, apareció al galope. El jinete redujo la velocidad al acercarse a la multitud. Wes Remington. El nombre se transmitió en susurros como el viento entre el trigo. Era más alto de lo que la mayoría de los hombres se atrevían a ser, con una complexión similar a la de un árbol tallado en piedra. Un sombrero desgastado por el polvo protegía unos ojos que cortaban como navajas. Su abrigo, de cuero descolorido, se le pegaba a sus anchos hombros. La luz del sol brillaba en la funda de hierro que llevaba al costado, pero era su forma de cabalgar lo que hacía que la gente retrocediera como si la tierra misma se apartara a su paso. El caballo se detuvo, con el polvo arremolinándose alrededor de sus patas. Wes desmontó con un movimiento fluido, aterrizando sus botas con fuerza. Escaneó la escena con la mirada, fija en la figura dentro del saco. Avanzó, cada paso deliberado. ¿Cuánto cuesta?, preguntó con voz baja y áspera como la grava. El hombre resopló. ¿Quieres cogerlo? Le dio una patada en el costado a la chica con la punta de la bota. Págalo. Wes no se inmutó. Yo no compro personas. Entonces sigue caminando, desconocido. Esto no es asunto tuyo. Eso es asunto mío, dijo Wes, bajando la voz a un tono frío y peligroso. Cuando veo que tratan a un ser humano como a un perro, gritó la mujer. Ella no es humana. Wes apretó la mandíbula. Dio otro paso adelante. El hombre agarró un bastón de madera y lo blandió hacia el pecho de Wes. En un abrir y cerrar de ojos, Wes atrapó el bastón en el aire, lo giró y lo partió limpiamente por la mitad. El hombre retrocedió tambaleándose. 3 jóvenes, jornaleros agrícolas o matones, salieron corriendo de entre la multitud para apoyarlo, con los puños apretados. Uno se abalanzó. Wes se agachó y le dio un codazo en las costillas al hombre. Otro vino de un lado. Wes le hizo una zancadilla y lo derribó. El tercero vaciló. Wes le sostuvo la mirada y dio un paso hacia él. El niño se dio la vuelta y echó a correr. Se hizo el silencio. Incluso las gallinas habían dejado de cacarear. Wes se volvió hacia la chica. Lenta y suavemente, se arrodilló, ignorando los grilletes, el hedor, los susurros. Metió la mano por debajo del saco, no para quitarlo, sino para levantarla, pasando los brazos por debajo de sus piernas y su espalda. Ella no opuso resistencia. Mientras la sostenía en brazos,
Las cadenas tintineaban contra su abrigo, la cabeza de ella descansaba sobre su pecho y la arpillera le rozaba la barbilla. ¿A dónde la llevas? Alguien gritó. Wes no respondió. Caminó hacia su caballo, se subió a la silla con la niña aún en brazos. Apenas pesaba más que el cadáver de un ciervo. La acomodó con cuidado, la acunó contra sí. La multitud se apartó como el mar rojo. Mientras se alejaba del pueblo, alguien murmuró: «Maldito loco. Probablemente la dará de comer a los lobos». Otra voz siguió, más suave. «O tal vez él sea el primero en darse cuenta de que ella no es ninguna bestia». El sol brillaba en lo alto. El polvo se asentó lentamente tras ellos. El rancho Remington se encontraba a 10 millas más allá del arroyo seco, enclavado contra una cresta de colinas polvorientas y mosquitos quemados por el sol. El terreno se extendía amplio y abierto, y solo el viento y el suave crujido de las cercas de madera rompían el silencio. Wes llegó justo después del atardecer, con la niña aún en brazos. Desmontó lentamente y la llevó al interior de la modesta casa, una vivienda desgastada pero robusta con cocina, chimenea de piedra y una pequeña sala de estar. 3 pares de ojos parpadearon mirándolo desde detrás de una mesa de madera. «¿Quién es ese?», preguntó Caleb, de 6 años, pecoso y descalzo, con voz llena de curiosidad en lugar de miedo. La cabeza de la niña permaneció inclinada, su capucha de arpillera intacta, sus manos encadenadas inmóviles sobre su regazo. Wes no respondió a la pregunta. «Es nuestra invitada», dijo simplemente. «Trátala como a ella». Las gemelas, 2 niñas pequeñas con trenzas iguales, miraban por el borde de la mesa. «¿Es ella una bruja?», uno susurró. Wes les lanzó una mirada. «No, y basta de hablar de eso». Colocó una manta en un rincón junto a la chimenea y luego ayudó suavemente a la niña a sentarse. Se movió con silenciosa resistencia, sin hablar, sin levantar la cabeza. Sus manos aún temblaban. Esa noche, Wes le trajo estofado caliente y pan fresco. No lo tocó hasta que la habitación estuvo vacía. Durante los días siguientes, permaneció en ese rincón como una sombra, silenciosa, observando, con el rostro nunca visible bajo el saco. Pero los niños, al ser niños, eran mucho menos precavidos. Se iban acercando poco a poco, jugando a juegos en la misma habitación. Los gemelos empezaron a llamarla la señora de los sacos. Caleb los corrigió. «No, ella es la señorita Noace». Finalmente, se decidieron por un nombre: Miss Sack. Una tarde, mientras Wes estaba fuera arreglando una puerta rota, los niños se reunieron cerca de la chimenea con lápices de colores y papel. Se rieron entre dientes mientras comenzaban a dibujar sobre la arpillera. Caritas sonrientes, flores, soles. Una de las gemelas equilibraba cuidadosamente una corona de flores sobre su cabeza. Eta se estremeció pero no los detuvo. Entonces Caleb se inclinó más cerca y susurró: «Queremos ver tu verdadero rostro». Ella negó con la cabeza una vez, pero los gemelos ya habían empezado a tirar del saco, riendo como si fuera un juego. Los dedos de Eta se dirigieron al dobladillo para detenerlos, pero no lo suficientemente rápido. La arpillera se deslizó y por primera vez su rostro quedó visible. Los niños se quedaron paralizados. Su lado izquierdo era delicado, intacto, de piel de porcelana, con un pómulo grácil y pestañas tan oscuras como su cabello. Pero el lado derecho era un mapa de dolor. Una larga cicatriz de quemadura le recorría la piel desde la sien hasta la mandíbula, retorcida y tensa, convirtiéndola en un mosaico de viejos sufrimientos. El contraste era chocante. Los gemelos jadearon. Uno dio un paso atrás. Eda se tiró al suelo a toda prisa, buscando a tientas el saco. Su respiración se aceleró, su pecho se agitó. Se la echó hacia atrás por encima de la cabeza, apretándola con fuerza. Entonces alzó la vista y vio a Wes en la puerta. Había regresado antes de lo previsto.
Lo había visto todo, pero no dijo nada. No apartó la mirada, no sintió lástima, ni se inmutó. Se limitó a observarla durante unos segundos, con la mirada fija e indescifrable. Luego se dio la vuelta y salió de nuevo. Eda se quedó allí temblando. Ella ya había visto esa mirada demasiadas veces. Impacto, horror, repugnancia. Pero Wes no había ofrecido ninguna de esas opciones. La había visto y no había dicho nada. Y de alguna manera eso fue peor y a la vez mejor. Ella no lloró. Pero aquella noche, cuando yacía sobre el jergón, con el saco aún sobre la cabeza, no pudo dormir. Sus pensamientos daban vueltas con demasiado estruendo. Los niños no volvieron a burlarse de ella. De hecho, a la mañana siguiente, Caleb colocó un dibujo junto a su manta. Mostraba una figura de palitos con una corona de flores y una gran sonrisa. En el lado derecho había garabateado una línea roja, pero aún sonreía. Lo trazó con el dedo, luego dobló el papel y lo escondió entre los pliegues de su vestido. Por primera vez, miró por la ventana y contempló el cielo. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Afuera, el viento susurraba entre la maleza seca, haciendo vibrar los cristales de las ventanas con suaves y rítmicos golpecitos. Los gemelos dormían acurrucados en su cama compartida. La respiración de Caleb era constante y lenta. Wes estaba sentado en su silla junto al fuego, afilando una cuchilla con movimientos lentos y medidos. Eda permaneció en su rincón, medio en la sombra. El saco aún le cubría la cara. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, inmóviles. No había hablado en todo el día. Dejó el cuchillo a un lado. ¿Tienes hambre?, preguntó. Ella no respondió. Se levantó, sacó un cucharón de estofado caliente de la olla y se lo llevó a ella. Cuando él se arrodilló y le ofreció el cuenco, ella dudó, y luego extendió ambas manos. Sus dedos rozaron los de él. Él no se movió. Llevó el cuenco a su regazo, pero siguió sin levantar la cabeza. Wes se sentó sobre sus talones, con los codos apoyados en las rodillas. No tienes que hablar, dijo. Pero supongo que tal vez llevas mucho tiempo sin que nadie te escuche. Ella permaneció en silencio. No creo que seas un monstruo, añadió, con la mirada fija en el fuego. Creo que estás herido. Un instante de silencio transcurrió, luego otro. Cuando por fin llegó su voz, era apenas un suspiro. Mi nombre es Zeta. Se volvió hacia ella pero no habló. Me quemé, dijo. Cuando tenía 5 años, la linterna se cayó y golpeó toda una pared de la habitación. Mi madre dijo que fue culpa mía que lo hubiera tirado. No recuerdo si lo hice. Hizo una pausa, apretando con fuerza el cuenco. Después de eso, ni siquiera me miró. Dije que me arruiné a mí mismo. Dijo que no podía amar algo tan feo. Wes apretó la mandíbula. Mi padre empezó a mantenerme encerrado en casa y me cubría la cara cuando venían visitas. Cuando cumplí 10 años, me obligó a ponerme el saco. Su voz se quebró y dijo que era mejor para todos. Un leño saltó en la chimenea. El fuego cambió de dirección. No lo uso para ocultar la cicatriz, dijo. Lo uso para ocultar la vergüenza que otros me han infligido. Se impregna, ya sabes, como el humo y la tela. Después de un tiempo, empiezas a pensar. Quizá tengan razón. Dejó el cuenco en el suelo a su lado. Seguía sin levantar la cabeza. Debería habérmelo dejado puesto, susurró. Los niños están bien, dijo Wes con dulzura. Estaban asustados. No, simplemente estoy sorprendido. Los niños no nacen crueles. Eso lo aprenden de los adultos. Otra pausa. Nunca le he dicho esto a nadie, murmuró. Tal vez nadie se haya merecido oírlo antes, respondió Wes. Se puso de pie lentamente, luego se agachó y extendió la mano, no para quitarle el saco, no para descubrirla, sino para hacerle saber que estaba allí. Ella no lo aceptó. En cambio, dejó que una mano se alzara, temblara y luego se posara en la palma de él.
Wes no apretó, no palmeó. Simplemente dejó reposar su mano allí, cálida y firme. Tengo 3 hijos, dijo después de un momento. No necesitan perfección. Ni siquiera belleza. Solo necesitan a alguien real. Eda no dijo nada, pero sus hombros se relajaron por primera vez desde su llegada. Wes se apartó, le dio espacio y volvió a su silla. Ninguno habló durante un largo rato. Pero cuando ella volvió a tomar el tazón, lo hizo con ambas manos sin temblar. Y al comer, levantó la bolsa lo justo para colocar la cuchara debajo. No era una victoria, pero era algo parecido a la confianza. Los días se alargaron, los vientos se volvieron más cálidos. La primavera avanzaba lentamente por las llanuras áridas, bañando el rancho Remington en una suave luz dorada al atardecer. Los campos brillaban con la hierba nueva. Las flores silvestres asomaban tímidamente entre las grietas de la tierra seca. Incluso el viejo granero parecía erguirse un poco más bajo el cielo azul despejado. Y dentro de la pequeña casa de madera, algo más silencioso florecía. Comenzó a moverse de forma diferente. Ya no se quedaba en los rincones sombríos, con la mirada baja y las manos cruzadas en el regazo como una invitada demasiado asustada para quedarse. En cambio, ella se levantaba antes del amanecer, avivaba el fuego y revolvía las gachas con silenciosa precisión incluso antes de que Wes se pusiera las botas. Sus pasos eran ligeros pero decididos. Llevaba las mangas remangadas hasta los codos. Barría el suelo con cuidado, remendaba la ropa con dedos ágiles y pronto aprendió en qué armario guardaba el café, en qué cajón las cucharas, qué tabla del suelo crujía al pisarla después de medianoche. Hablaba poco, pero ya no por miedo. Su silencio era sereno, centrado, de esos que hacen que una habitación parezca segura. Por las noches, les leía a los niños con voz suave y pausada, con el saco aún cubriéndole el rostro. Sus palabras eran lentas y cuidadosas, casi reverentes, como si estuviera aprendiendo el peso de cada frase que nunca antes le habían permitido decir. Y los niños escuchaban de verdad. Ya no la llamaban con apodos tontos. Ahora la llamaban señorita Eda. Su nombre pronunciado como le correspondía. Una noche, después de cenar, Caleb se quedó un rato a su lado mientras ella doblaba las sábanas al borde de la cama. Tenía 6 años. Los codos se movían y las preguntas se movían de un pie a otro, con algo apretado con fuerza en su pequeña mano. «¿Sisa?», preguntó en voz baja. «Sí, Caleb». Miró al suelo y luego extendió un trozo de papel doblado. «Te escribí algo. Espero que no te importe». Hizo una pausa. Luego extendió la mano y lo tomó suavemente de él. En letras grandes y desiguales, escritas con cuidado y llenas de pequeñas manchas, decía: «No tienes que quitarte el saco para demostrar que eres bonita. Lo que haces por nosotros demuestra que eres bueno, Caleb». Eda parpadeó con fuerza. Las palabras se le nublaron, sintió un nudo en la garganta. Lo leyó una y otra vez. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Se giró ligeramente, llevándose la mano al rostro cubierto. El papel temblaba entre sus manos. Por un instante, sus labios se entreabrieron, pero no emitió ningún sonido. «Siento que intentáramos hacerlo antes», añadió Caleb, casi en un susurro. «No sabíamos que te dolía». Se arrodilló despacio y con cuidado, y lo abrazó con fuerza, con fiereza, con todo su ser. «Gracias», susurró contra su cabello. «Eres la primera persona que me dice eso». Él le devolvió el abrazo, sus brazos pequeños y cálidos rodeándole el cuello. Esa noche, Eda apenas durmió. Permaneció despierta mucho después de que la casa se hubiera quedado en silencio, con los dedos sobre la nota doblada que guardaba bajo la almohada, el corazón latiendo con algo nuevo. No miedo, sino esperanza. Al amanecer, Wes salió a cuidar de los animales. El sol acababa de salir. La luz del sol coronaba las colinas, tiñéndolo todo de una suave luz anaranjada. Iba a mitad del patio cuando algo lo hizo detenerse. Se giró.
Allí estaba ella, en el porche, con la espalda recta y los hombros erguidos. Llevaba el pelo trenzado suelto sobre un hombro y el rostro completamente descubierto. El lado derecho mostraba las cicatrices de un antiguo incendio, la piel arrugada y tensa, pero su mirada era firme, orgullosa, honesta. No había disculpa en su postura, solo verdad. Wes la miró. No habló. Solo asintió una vez, lenta y segura. Luego se giró y siguió caminando como si nada necesitara arreglarse, porque algo ya se había arreglado. Los rumores corrían más rápido que los caballos en Draí Creek. Desde que aquel día salió al porche sin su máscara de arpillera, los susurros se extendieron por el pueblo como la pólvora. La gente que antes la miraba con desdén a escondidas ahora la observaba desde las puertas de las tiendas. Algunos decían que Wes Remington había perdido la cabeza, que la chica quemada le había echado algún hechizo. Otros la recordaban de hacía años. La chica de las zarzas, la que mantenían encerrada. No tardaron en llegar esos rumores a los propios zarzales. Una mañana, mientras la luz del sol se derramaba sobre las colinas y el aroma a tocino flotaba desde la cocina, Wes salió con su café y los vio. 3 figuras estaban al borde de la cerca. Frank Brier, de cuello grueso y rostro enrojecido, con los puños ya apretados. A su lado, Margaret Brier, demacrada y pálida, con una mueca de desprecio permanente. Entre ellos, un hombre con abrigo y sombrero limpios, una placa de policía prendida en el pecho, aunque el brillo en sus ojos parecía comprado, no jurado. Wes dejó su taza en la barandilla. Caminó lentamente hacia la puerta. El polvo de sus botas se levantaba en la quietud matutina. Su abrigo colgaba a sus costados. El sol iluminaba el acero opaco del revólver en su cadera. No estaba desenfundado, no amenazaba, simplemente estaba presente. Abrió la puerta y salió, cerrándola tras de sí. Frank se irguió. «Estamos aquí por la chica». Wes no respondió. «Es de nuestra sangre», espetó Margaret, y salió corriendo como un perro salvaje. «Tiene que estar en casa. Ella representa un peligro para la comunidad», añadió el abogado, aclarando su garganta. «Esto no es legal. La estás protegiendo. Ella no se está escondiendo», dijo Wes con calma. «Ella está viva». Frank dio un paso adelante. «Ella es nuestra y va a volver». «No», dijo Wes. Margaret se burló. «¿Qué derecho tienes a decir eso?» La voz de Wes se mantuvo firme. «El derecho de un hombre que ve a una persona, no a una cicatriz». Frank gruñó. «Está trastornada, enferma de la cabeza. ¿Crees que un poco de caridad la hace limpia?» Wes dio un paso adelante. «Di una palabra más y te haré comerte los dientes». El abogado retrocedió instintivamente. Margaret murmuró algo entre dientes. Frank se abalanzó hacia adelante, lanzando un fuerte puñetazo hacia la cara de Wes, pero Wes se movió como una sombra. Atrapó la muñeca de Frank en el aire, la giró y presionó lo suficiente para que el hombre más grande cayera de rodillas con un gemido de dolor. «¿Crees que la fuerza reside en los puños y las cadenas?», Wes murmuró. «Pero la fuerza consiste en no poner las manos encima de aquellos a quienes has herido», dijo Frank con voz entrecortada. «No sabes quién es ella». «Es una mujer», dijo Wes. «Y ya no es tuya». Él la soltó. Frank se desplomó sobre el suelo, sujetándose el brazo. La puerta crujió tras ellos. Eda salió. Sin saco, sin miedo. Llevaba un sencillo vestido azul y el pelo cuidadosamente trenzado que le caía por la espalda. La cicatriz estaba allí, a la vista de todos, brillando bajo el sol, pero sus ojos, por una vez, los miraron directamente a ellos. Margaret jadeó. La voz de Eda era suave, pero cortaba como el pedernal. «Si alguna vez fui un monstruo, fue porque tú me convertiste en uno». Su padre apartó la mirada. «Pasé años pensando que estaba rota», dijo. «Pero no lo soy. Eras demasiado pequeño para amar algo diferente». Su madre apretó los labios con fuerza, temblando de rabia. «Ya no te pertenezco».
No tienes derecho a nombrarme. No tienes derecho a avergonzarme. Frank intentó levantarse. Wes se acercó. Creo que hemos terminado aquí, dijo, frío y en voz baja. El abogado logró convencerlos de lo contrario. Se marcharon sin decir una palabra más. Eda permaneció junto a Wes mientras desaparecían por el camino, su respiración temblorosa pero firme. Por primera vez en su vida, habló sin filtros, sin máscaras, y nadie la silenció. Las nubes se arremolinaban negras y veloces desde el norte, cargadas de furia. Al final de la tarde, el viento se había vuelto cortante y punzante, cargado de arena. Gallinas dispersas. Los caballos se inquietaron. El olor a lluvia, denso y metálico, flotaba en el aire. Wes ensilló su caballo y se dirigió hacia el pueblo con un equipo de hombres para ayudar a reforzar el dique junto al arroyo. El deshielo primaveral había provocado el desbordamiento de las riberas del río, y la tormenta prometía rematar los daños. Eta se quedó con los niños. El cielo se oscureció rápidamente. Un trueno retumbó sobre nuestras cabezas como disparos de fusil. El viento aullaba sobre los campos, arrancando tejas del tejado como si fueran hojas. Dentro de la casa, Eta reunió a los niños en un rincón, lejos de las ventanas. Encendió 2 lámparas de aceite y les contó historias, con voz firme, aunque le temblaban las manos. La lluvia azotaba las paredes y las tablas del suelo temblaban con cada ráfaga. Luego se oyó el sonido de cristales rotos. Una ventana del salón se hizo añicos hacia adentro, y los fragmentos salieron disparados por el suelo. Eda empujó a los niños hacia atrás, protegiéndolos con sus brazos. A continuación se produjo un segundo accidente. Una rama o viga golpeando contra la pared de la casa, arrancando parte del porche. La lluvia caía a raudales por la bragueta. El viento aullaba a su paso. Uno de los gemelos gritó. Eda agarró a las chicas y las acercó a él. Caleb se aferró a su vestido, con los ojos muy abiertos pero en silencio. Una viga de madera del techo del porche se astilló y salió volando por los aires, golpeándola en el hombro. El dolor la atravesó como un fuego abrasador, pero ella no se movió. Ella abrazó a las chicas con fuerza y entonces todo terminó. Los minutos transcurrieron en silencio. El viento amainó. La lluvia amainó. El mundo exhaló. La puerta principal se abrió de golpe. Wes estaba de pie en la puerta, empapado hasta los huesos, con el pecho agitado. Su mirada recorrió los restos. Los cristales rotos derribaron los muebles. El viento azotó las cortinas hasta que cayeron sobre ella. Eda se arrodilló en el suelo, abrazando a los niños. Su vestido estaba rasgado, sangraba por el hombro, pero mantenía la espalda recta y la cabeza erguida. Ella alzó la vista hacia él. Sus botas resonaban contra el suelo. Se dejó caer a su lado, con las manos extendidas, suspendidas en el aire, inseguro de dónde tocar primero. «Lo son. Estamos bien», susurró. Él la miró de nuevo. Lo miré fijamente, y algo en su rostro se quebró. Lentamente, sin preguntar, la rodeó con sus brazos, la atrajo hacia su pecho, la sostuvo como algo demasiado precioso para perder. Ella no opuso resistencia. Su frente estaba presionada contra su clavícula, sus manos aún rodeaban a las niñas. Hundió su rostro en su cabello, con la voz ronca. Antes pensaba que estaba demasiado rota como para amar a alguien. ¿Verdad?, dijo. Pensé que había perdido esa parte de mí cuando la perdí a ella. Eta no dijo nada. Ella simplemente escuchó. Pero tal vez Dios te envió aquí para enseñarme cómo es realmente amar correctamente. Afuera seguía lloviendo, pero ahora suavemente, como una lluvia purificadora. Dentro, permanecieron allí, enredados en silencio y respiración, y en algo profundo e inefable. No es miedo, no es tristeza, sino el comienzo de algo fuerte y verdadero. Pasó la tormenta, y con ella la pesadez en el aire. Al amanecer, el cielo se extendía amplio y limpio, teñido de un suave dorado.
El rocío se aferraba a la hierba como pequeñas estrellas, y el sol calentaba la tierra con una silenciosa indulgencia. Güe se había levantado temprano y estaba en el patio trasero, se había estirado sobre el tendedero entre dos postes de la cerca y había colgado una sola prenda. Un trozo de arpillera recién lavado, grueso y desgastado por años de uso. El saco, aquel que una vez la había ocultado del mundo. Se mecía suavemente con la brisa matutina. Eta salió al porche, aún con su camisón, los brazos cruzados sobre el vientre, y su mirada se desvió hacia la línea. Caminó hacia ello lentamente, sus botas silenciosas sobre la tierra húmeda. Cuando llegó a la tela, se detuvo. Durante un largo rato, se quedó simplemente mirando fijamente. Entonces extendió la mano y lo tocó. La tela era rígida y áspera bajo sus dedos. Deslizó la mano a lo largo de su extensión como si leyera recuerdos cosidos en la trama. Miedo, vergüenza, silencio, pero también supervivencia. Lo bajó, lo dobló cuidadosamente y lo llevó a la casa. Wes estaba sentado a la mesa afilando un cuchillo para la comida del mediodía. Sostenía el saco con ambas manos. Antes pensaba que esto me mantenía a salvo, dijo en voz baja, como una armadura. Dejó el cuchillo y la miró, pero en realidad solo me mantuvo oculto. Cruzó hasta la esquina y abrió el pequeño baúl de madera donde se guardaban sábanas viejas y recuerdos. Colocó la arpillera doblada dentro y cerró la tapa. Me lo quedo, dijo. No para usarlo, sino para recordar que ya no soy eso. Wes asintió una vez. No hacen falta más palabras. Más tarde esa misma tarde, los carros llegaron por el camino de tierra. Vecinos, gente del pueblo, incluso la esposa del sheriff. Llegaron cargando cestas de pan, tarros de mermelada y colchas dobladas. Nadie habló del despido. Nadie la miró con lástima. Una anciana, encorvada y temblorosa, entregó un pequeño ramo de flores silvestres. Antes pensaba que eras un monstruo, dijo. Ahora veo que eres un milagro. Eda parpadeó para contener las lágrimas. Aceptó las flores con ambas manos y sonrió. Pero el momento que la destrozó llegó justo antes del atardecer. Caleb se acercó en silencio, con las manos a la espalda. Se quedó de pie frente a ella, inquieto, y luego le ofreció un pequeño bulto cuadrado envuelto en lino. Lo abrió lentamente. Dentro había un pañuelo cosido con esmero, aunque de forma imperfecta, con dedos pequeños e hilo tosco. En ella, bordadas en rojo, estaban las palabras, Señorita Eta de nosotras. Cayó de rodillas. Los niños la rodearon sin dudarlo, abrazándola por los hombros, la cintura, el cuello, y allí, bajo la luz dorada del atardecer, Eda rió entre lágrimas. No era el sonido silencioso y cauteloso que a veces dejaba escapar. Era plena, redonda y brillante. Por primera vez en su vida, sonrió sin ocultar su rostro, y esa sonrisa iluminó la habitación más que ningún fuego. La primavera se posó suavemente sobre la tierra como una plegaria respondida. El aire matutino era fresco y limpio, con aroma a salvia silvestre y tierra labrada. Una ligera brisa recorría el valle, susurrando sobre la hierba donde una pequeña manada de caballos pastaba bajo el sol naciente. Wes estaba de pie en el prado con Caleb y los gemelos, un arco en la mano, mostrándole al niño cómo hacer una muesca en una flecha. Las chicas corrían en círculos a su alrededor, riendo con ramitas en el pelo y tierra en las mejillas. Desde el porche, la puerta se abrió con un suave crujido. Eta salió. Sin despido, sin vergüenza. Llevaba un sencillo vestido blanco, con el pelo oscuro trenzado y atado con un trozo de cordel. En sus manos llevaba una cesta llena de galletas y servilletas de tela dobladas. Su rostro reflejaba toda su verdad. Un lado sereno, el otro un mapa de dolor, pero se comportaba como una mujer que sabía exactamente quién era. Ella llamó a los niños. Corrieron hacia ella, cada una reclamando una galleta, y sus voces se atropellaban de alegría. Ella sonrió. Wes observaba desde la valla,
con el corazón encogido. Caminó hacia el porche, sus botas crujiendo suavemente sobre el césped. Cuando llegó hasta ella, no habló de inmediato. En cambio, se sentó junto a ella en los escalones y sacó una pequeña caja de madera de su abrigo. Lo abrió lentamente. Dentro estaba el viejo saco de arpillera cuidadosamente doblado. Y junto a él, brillando tenuemente a la luz de la mañana, había un anillo de plata, liso y sólido, con el contorno de un caballo al galope grabado en su superficie. Wes la sostuvo en la palma de su mano y se volvió hacia ella. «No te pediré que olvides lo que pasó antes», dijo. «Pero si estás dispuesto, quizás a partir de hoy podamos vivir como dos personas que ya no tienen nada que ocultar». Miró el anillo, luego a él. Sus ojos eran suaves, firmes. «¿Encontraste tu corazón dentro de ese saco?», susurró. Él asintió. «Yo también», dijo. «Y también encontré mi hogar». Ella tomó el anillo. Él no tenía que preguntar. Ella no tenía que decir que sí. Ambos ya lo tenían. Más tarde esa misma tarde, detrás de la casa del rancho, donde la hierba crecía salvaje y el viento susurraba suavemente, tuvo lugar una pequeña ceremonia. Sin predicador, sin altar, solo amor. Caleb se irguió, sosteniendo el anillo con ambas manos. Una de las gemelas llevaba flores silvestres en un cubo de hojalata. La otra intentó no reírse mientras tropezaba con su propio vestido. Llegaron los vecinos, los que habían dudado, los que habían murmurado. Aún así, llegaron y observaron en silencio y con asombro cómo Eta cruzaba el campo sin su máscara, vestida con un traje de algodón blanco y descalza, con la cicatriz iluminada por la luz del sol y su sonrisa más brillante que cualquier velo. En su momento la llamaron de muchas maneras: fenómeno, monstruo, carga. Ahora la llamaban novia. Los niños aplaudieron. Los invitados aplaudieron. Y Wes, con un brazo alrededor de su esposa y el otro alrededor de su hijo, se volvió hacia la multitud y asintió una vez, no para pedir aprobación, sino para decir: «Esta es mi familia. Esta es mi verdad». Una vez la llamaron la bestia en la cama. Pero miró en su interior y encontró un corazón, un hogar y un amor en el que ni siquiera los rincones más salvajes del oeste se habían atrevido a creer. Un amor que ya no necesitaba ocultarse. Si esta historia te conmovió como nos conmovió a nosotros, si sentiste el viento en las llanuras, el temblor en la voz de Eda, la fuerza en el silencio de Wes, entonces ya lo sabes. El salvaje oeste no se trataba solo de armas y coraje. Se trataba de corazones que se atrevieron a amar en lugares donde ningún amor estaba destinado a crecer. Y si queréis más historias como esta, de redención, de devoción, de amor inolvidable nacido del polvo y las cicatrices, entonces no os marchéis todavía. Dale al botón de me gusta y asegúrate de estar suscrito a Historias de Amor del Salvaje Oeste, donde cada semana te traemos historias reales de amor que sobrevivieron a las balas, la vergüenza y al propio tiempo. Hasta la próxima, socio. Cabalga con valentía, ama con más intensidad y jamás apartes la mirada de lo que es real.